Pues bueno, vamos a continuar con la conferencia de Diana Pardo Sangil sobre la estratigrafía de los monumentos, metodología de trabajo y sistemas de intervención. Diana es restauradora y por la Escuela de Restauración de Madrid y también doctora en Bellas Artes con una tesis sobre la pintura mural del siglo XVI en Álava. Ella ha trabajado y trabaja en la actualidad en el servicio de restauración de la Diputación Foral de Álava, pero estuvo bastantes años vinculada al proyecto de restauración de la Catedral Santa María de Vitoria, que es un proyecto pues, de referencia para nosotros por cómo han abordado de forma integral toda la intervención en el monumento, teniendo en cuenta su entorno, la arqueología, su inclusión en toda la sociedad de la ciudad. En fin, un proyecto muy especial. Y bueno, pues os dejo con Diana para que inicie su charla cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por tu presentación y también por invitarme a este seminario que pues, a mí sinceramente me está pareciendo muy interesante. También quiero agradecer a quienes lo han organizado por provocar este encuentro. También buenos días a quienes estáis en México, quienes estáis conectados desde allí y a quienes habéis conectado desde la península. Buenas tardes. Mi exposición va a tratar sobre la estratigrafía de los monumentos, entendida como las diferentes capas que a lo largo de la historia se van depositando sobre él y cómo enfocamos las intervenciones y las diferentes soluciones que cada uno de los bienes culturales nos va a ir marcando pues, en función de sus características y de sus oportunidades. Perdona, pero no me funciona. Ahora, bien, vale, de acuerdo. Ya está. De forma general voy a exponer cómo abordamos un nuevo proyecto de intervención. Lo voy a enfocar desde el punto de vista de mi trabajo en la administración pública, en la cual realizamos proyectos, informes iniciales y también asesorías o direcciones de trabajos de restauración. La importancia del objeto de nuestro trabajo, en qué marco legal está el objeto con el que estamos trabajando, la importancia de recopilar toda la información que ya existe sobre él, cómo debemos acercarnos, qué nos va a aportar una primera inspección visual y esto cómo va a generar esa primera toma de datos y ese primer conocimiento. Desde luego, todos los estudios previos a la intervención son fundamentales para poder después abordarla con seguridad. Es decir, si nosotros conocemos y sabemos cómo van a reaccionar ya los materiales con los que estamos trabajando, podremos ir directamente con muchísima más seguridad y además en un marco de tiempo y presupuestario bastante más concreto, ¿no? Pero bien, hay que tener en cuenta que el comienzo de los estudios es nada más que un comienzo que continúa con la intervención y acabará con el final, incluso en algunos casos con investigaciones posteriores. Voy a realizar el camino, voy a apoyarme en 4 ejemplos que se han realizado recientemente en nuestra provincia. Los conjuntos monumentales suelen ser estructuras bastante complejas, compuestas de una gran variedad de materiales que pueden ser pétreos, cerámicos, metálicos, vítreos, en fin, podemos encontrarnos capas de color, capas de protección y con el paso del tiempo pues se suceden otras intervenciones que pueden ser bien de reparación, de modificación estructural o estética, un cambio de uso, un traslado, mantenimiento o incluso una destrucción. Su ubicación, los agentes meteorológicos y la contaminación ambiental son factores que influyen de forma evidente en su conservación y todo ello se ha ido incorporando al monumento. Esta será la imagen que nosotros recibiremos cuando se nos haga un encargo de conservación, restauración, un encargo de intervención en un monumento. Es imprescindible que estudiemos bien este objeto, como ya han dicho mis compañeras y mis compañeros anteriores, tanto ayer como hoy. Veréis que en muchos casos incidimos sobre los mismos temas,
Por una parte va a haber repeticiones, pero por otra parte creo que es interesante saber que todos vamos con una visión común, que viajamos en el mismo barco, por decirlo de alguna forma. Yo creo que hasta que no comprendemos bien el monumento es imposible realizar una propuesta que respete su materialidad, su intención, su tipología y también todo este transcurso de la historia. Si realmente del adecuado estudio de todos estos factores y de la interpretación que hagamos de los resultados dependerá el éxito de la intervención y también, bueno, pues la vía de trabajo que nosotros elijamos, porque no, ya como ya se ha dicho anteriormente y veremos adelante, no es única. Cada uno de los objetos nos la va a ir marcando. Me interesa, bueno, creo que es importante incidir en que es muy importante que dentro de los proyectos iniciales de intervención, que suelen ser proyectos arquitectónicos, por llamarlos de una forma más habitual, ¿no? Es muy importante que estén los capítulos de intervención en los elementos vinculados a la arquitectura. Estos elementos que van a tener un tratamiento diferente y que van a tener unos profesionales, unos tiempos y una forma de trabajo distinta a otros, ¿no? Y que conviene ya que estén desde el inicio bien redactados y bien valorados económicamente. Es muy importante que el objeto lo definamos claramente desde el inicio, que tengamos claro cuál va a ser el objetivo de nuestro trabajo y que pensemos bien en qué queremos y qué podemos hacer y por qué ahora y para qué. ¿Cómo va a repercutir esta intervención en su vida futura y en su conservación y en su mantenimiento? ¿Lo vamos a mejorar? ¿Vamos a sumar? Es importante también saber en qué marco legal se encuentra este bien cultural con el que vamos a trabajar. Ya sabemos que, bueno, muchas veces, sobre todo los elementos artísticos que están vinculados a la arquitectura, ya hizo alguna referencia ayer mi compañera Cristina Escudero y también algunos, pues también estuvo Alfonso y Ana. Bien, pero muchos de estos elementos normalmente tienen la misma protección legal que el monumento que les envuelve, sin embargo, o que les contiene. Pero estos elementos tienen tratamientos diferentes. En la legislación, en la protección legal, suele haber decretos de desarrollo de esta legislación, que es mucho más genérica, como ya ha dicho Valerie, pero que por lo menos en nuestro caso, tienen bastante más atención a los elementos arquitectónicos que a los elementos artísticos. Por lo tanto, de momento es muy importante todos estos documentos de referencia que habéis ido presentando porque nos servirán de apoyo a nuestro proyecto de intervención. También referirnos que por lo menos en nuestro estado la legislación es diferente en cada una de las comunidades autónomas. Hay una legislación particular siempre partiendo de la ley de patrimonio cultural del Estado. Ya se ha comentado la importancia que es ir recopilando toda la documentación que ya existe. Como todos estos datos nos van a dar a conocer el monumento, cómo nos van a dejar ir andando dentro de él, no solamente todos esos datos histórico-artísticos, todo aquello que encontremos en archivos, que encontremos en bases de datos públicas, ¿no? Aquellos gráficos que quizás ya se hayan hecho anteriormente, toda la fotografía anterior, histórica o simplemente incluso fotografías de hace 10 años pueden ser interesantes para nuestro trabajo. Todo ello nos va a dar el esquema de la historia material del bien cultural que vamos a intervenir y también nos dará muchos datos seguramente sobre si ha habido o no ha habido intervenciones anteriormente, que suele ser lo habitual. Después, por supuesto, un acercamiento físico a la obra nos va a aportar datos valiosísimos, ¿no? Nos va a acercar a esas texturas, a esos acabados, nos va a todos esos puntos débiles que podemos encontrar en el monumento y también aquellas fortalezas que puede tener. No siempre podemos encontrar andamios ya preparados para esto, no siempre encontramos la infraestructura adecuada, pero
Hay otras herramientas como prismáticos que pueden ayudarnos a realizar este acercamiento a la obra, que suele derivar en una primera toma de datos que reflejaremos en nuestros cuadernos de campo, ¿no? Con esos gráficos hechos a mano, iniciales, esos apuntes, esas primeras fotografías que luego resultan valiosísimas. Empezamos a diferenciar, por ejemplo, en el caso, pues qué tipos de materiales nos encontramos, en el caso de los materiales pétreos, pues qué litotipo. Quizá no siempre, pero algunas veces podemos tomar alguna primera muestra si la consideramos realmente imprescindible, ¿no? Y por algunas dudas o para resolver alguna gran incógnita que la vamos a necesitar resolver para realizar este proyecto de intervención. También podemos comenzar a recoger datos ambientales de temperatura, humedad relativa, etcétera, ¿no? Después, lo ideal, como ya hemos dicho brevemente, es que pudiéramos realizar unos estudios previos antes de ninguna intervención directa sobre el bien para conocerlos a fondo, ¿no? Que consistiría en continuar ampliando la documentación y ya la realización de modelos 3D para reflejar todos los datos que vayamos recogiendo y tenerlos bien representados, el análisis de la técnica y de los materiales, el análisis en los laboratorios, un diagnóstico de la situación real del bien cultural y también una serie de pruebas de intervención con su evaluación, con las muestras previas, las muestras posteriores a estas pequeñas pruebas que podemos hacer, que son, como ya nos ha comentado nuestro compañero Pedro Pablo, de muchísima ayuda a la hora de acometer los trabajos. Y desde luego sería muy deseable es muy deseable cuando conseguimos tener además una propuesta valorada, pues nos será una herramienta inestimable a la hora de poder realizar el proyecto de ejecución. Pero no hay que olvidar que estos estudios previos siempre, digamos, esta primera memoria tiene una fecha de caducidad. No podemos hacer unos estudios de un bien pensando en que y dejarlo aparcado, es decir, que eso tiene que realizarse inmediatamente después. El proyecto de ejecución y la ejecución en sí misma debería venir inmediatamente después, porque muchas de estas daños o muchas de estas cuestiones que hemos observado en el bien van a ir variando, continuarán variando y pueden seguir acrecentándose los daños. Y como ya hemos comentado y seguiremos insistiendo en que es una continuación de conocimiento antes, durante y después. Es siempre seguir aumentando todo el conocimiento sobre el bien. Para hablar de algunas intervenciones me voy a apoyar en 4 ejemplos, en cuatro restauraciones que, como he dicho, se han realizado recientemente en nuestra provincia, que es una provincia que está en el norte de la península, pertenece a la comunidad autónoma vasca, es la provincia de Álava, que cuenta con unos 350.000 habitantes, de los cuales 255.000 habitan en la capital. Como podrán ver, estamos hablando de zonas muy poco pobladas, con poca intensidad de población. El primero de ellos es un arco, el arco del claustro del convento de Santo Domingo. En todos estos ejemplos les voy a poner a la izquierda al comienzo la ficha técnica de quienes han estado implicados en estos trabajos, porque no quiero olvidarme de ninguno de ellos y la verdad es que en el discurso pues a veces se hace difícil incluir adecuadamente a todas las personas tan valiosas que han trabajado para mejorar estos bienes. Este arco pertenece a lo que fue un gran convento que existía en la ciudad de Vitoria, que era un convento que se comenzó a edificar en el siglo XII y tuvo su gran auge en el siglo XVI, que es precisamente cuando se construye el arco, como verán ustedes en esta foto de aquí debajo, cuando se construye, el claustro donde estaba incluido este arco. En el siglo XVIII todavía mantiene su uso de convento, pero a partir de guerras y muchísimas vicisitudes históricas acaba siendo derribado este convento en el 1917. De él solamente se conservará este arco, que se trasladará al Instituto de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu, que existía entonces en el centro de la ciudad.
Así estuvo hasta los años 80 del pasado siglo, en que se decide que este edificio será la sede del Parlamento Vasco. Por lo tanto, los trabajos que tienen que hacer de recuperación del edificio son muy grandes, las necesidades muy diferentes a las que el edificio tiene, y este arco se decide trasladar a otro lugar de la ciudad. Se traslada a unos jardines de una residencia de mayores que está en el centro de la ciudad, pero está en un lateral bastante oculto y pasa prácticamente desapercibido a la mayoría de la ciudadanía. Aunque hay investigadores que ya partiendo de fotos antiguas y de planos antiguos han ido reconstruyendo pues, modelos gráficos o un intento de reconstrucción en 3D. Con la conmemoración de los 40 años del Parlamento Vasco, pues se plantea la posibilidad de trasladar ese arco de nuevo al Parlamento, donde estuvo donde estuvo hasta los años 80. Se nos solicitó asesoramiento y en un primer momento, el ver un elemento tan sumamente deteriorado y con tantísimas intervenciones, sobre todo intervenciones de albañilería, bastante burdas en su mayoría y que desvirtuaban mucho el bien, planteamos que era necesario un estudio profundo, puesto que el desmontaje de las piezas podía ser muy conflictivo si no sabíamos previamente qué nos íbamos a encontrar. También considerábamos que era necesaria una intervención de eliminación de suciedad, de eliminación de costra negra y de consolidación del material petro, puesto que estaba en muy mal estado. Y este estudio fue realizado por la empresa Petra Secop en el que en la memoria que entregan van detallando ficha a ficha cada una de las intervenciones, cada uno de los análisis realizados, el estado de conservación, etcétera, etcétera. Una herramienta valiosísima para el posterior proyecto de intervención. También queremos apuntar que contamos con la ayuda del Laboratorio General de la Diputación Foral de Álava, que a pesar de ser un laboratorio que surgió para el control de los pavimentos, de los firmes de las carreteras, se fue incorporando a los proyectos que hubo en la catedral sobre estudios de cales y estudios también de los materiales pétreos, y tenemos una colaboración valiosísima con algunas de las personas de los químicos que están trabajando en este laboratorio se han especializado en analizar el material pétreo, de manera que tenemos unos datos muy importantes que previos a la intervención, y después se vuelven a hacer una medición de estos, pues tanto de porosidad de la piedra, tanto de color, etcétera, para conocer la efectividad de los materiales y en qué periodicidad deben volver a aplicarse o no. Esto es fundamental para un mantenimiento posterior. El arco, la restauración y traslado del arco al Parlamento fue adjudicado a la empresa Ártico, que pueden ver ustedes en la foto. Se hizo todo el desmontaje del arco. Hubo muchísimas, a pesar de todo, como ya se ha comentado anteriormente, vuelven a encontrarse nuevas sorpresas, y hay que ser flexible, como dice Valeria, hay que ser flexible para poder volver a enfrentarse a estos trabajos. También lo ha comentado Cristina. Hay que saber replantear y revisar lo que en un inicio habíamos pensado que íbamos a hacer. Como resultado, tienen ustedes aquí el arco colocado actualmente en el Parlamento. Uno de los puntos conflictivos fue para nosotros, sobre todo para el servicio de restauración, el que estuviera mantenido en un espacio abierto, pero era el único espacio posible. A condición de esto se ha solicitado que, tiene una cubierta de plomo por encima y hay una revisión constante y un mantenimiento, tiene que haber un mantenimiento comprometido, un compromiso real, el cual podemos certificar, ya que recientemente nos han avisado de que ya está incorporado la partida presupuestaria para que el año que viene se hagan los trabajos de mantenimiento que ya se habían marcado y valorado por la empresa Ártico. Quería comentar también que otra de las cosas importantes del arco
era que hay una placa en la que se explica qué es ese arco y a qué gran monumento pertenecía, y además una QR con la que podemos ahondar aún más en la información. Otro de los ejemplos eran las pinturas murales que se daban que existían en el Palacio de los Lazárraga en Zaldondo, una población, como he dicho, pequeñita, de 90 habitantes. Es un palacio del siglo XVI que contaba en su solana y en el hueco de escaleras, contaba con unas pinturas murales del siglo XVI, unas pinturas que han sido puestas en valor por el historiador del arte Pedro Luis Echevarría Goñi. Estas pinturas no son frescos, son pinturas al semifresco, y nosotros, bueno, muchos análisis de laboratorio decimos que son al semifresco porque digamos que el esquema general principal se hace cuando el muro aún está húmedo, pero los detalles finales y los dibujos se hacen cuando ya el muro está seco, con lo cual hay una combinación de respuesta del material. Estas pinceladuras tienen muy pocos pigmentos, se trabaja sobre todo con aguadas en negro, y algunas veces, en ocasión, en estas pinturas encontramos algún punto rojo. También encontramos algún otro pigmento en otras pinturas que hemos visto en iglesias, azules, algún verde, pero bueno, sobre todo hablamos de negros y aguadas con mayor o menor intensidad. En los años 80 del pasado siglo, este edificio decide rehabilitarse para Casa de Cultura de la población, con lo cual hay que reestructurar, hay que reestructurar completamente el edificio. La distribución no les conviene para las ideas que tenían de uso, con lo cual se arrancan también todas las pinturas murales que estaban en los muros, puesto que estos se van a derribar. Esta intervención se realizó con muchísimas colas orgánicas, como es habitual, y también con muchas con exceso de colas sintéticas, lo que ocurre de resinas sintéticas. Como resultado, tenemos unas pinturas que por un lado, se han extraído, digamos, han perdido su carácter de relación intrínseca con el muro, pasando a ser pinturas exentas. Por otro lado, esa relación matítica tan incompatible entre el material inorgánico original de la pintura y los materiales, las colas orgánicas y las resinas sintéticas aplicadas durante su restauración, no han ayudado nada a su conservación, todo lo contrario, están tirando en sentido contrario. Y por otro lado, se expuso de forma aleatoria por todo el espacio, como pueden ver en la fotografía de arriba, perdiendo absolutamente la lectura iconográfica y perdiendo, por lo tanto, la comprensión de estas pinturas. Se hizo un primer muestreo con el laboratorio de Artelab para empezar a comprender qué era lo que ocurría realmente con estas pinturas, y se eligió una de ellas, una de tamaño pequeño, que nos sirviera un poco de muestra para todo el resto del conjunto de pinturas. Como ven, en esta pintura se pueden apreciar algunos ya de los levantamientos producidos por las colas orgánicas. Como ven en esta fotografía de rayos ultravioleta, está muy intervenida, y este es el soporte sobre el que se colocó, que es un soporte de madera sin tratar, con muchísimas oscilaciones de dilatación y contracción que ahondan más aún en su deterioro. Ha tenido diversas fases esta intervención, gracias a la colaboración con Alicia de Lera, que es doctora en conservación y restauración y que tuvo una beca postdoctoral que la aprovechó en nuestro servicio de restauración. Pues trabajamos sobre estas pinturas para conocer las formas, las posibilidades de eliminación de estas colas orgánicas. Pues ya habíamos visto que un mantenimiento era necesario, puesto que constantemente empezaban a caer pequeños fragmentos de estas pinturas y íbamos a acabar perdiéndolas. A base de sistemas acuosos se consiguió por fin se ha conseguido la eliminación de estas colas, aunque es lenta. Se han marcado desde el servicio de restauración las pautas de intervención, se han marcado las pautas de trabajo, y finalmente se ha hecho una contratación a la restauradora Izaskun Benito para finalizar
esta restauración con un cambio de soporte a un soporte inerte que además permita la inserción de la pintura dentro del muro. También ha habido una musealización realizada por Gorka Ochoa de Landa, que por lo menos permite, aunque no hemos podido recuperar sus espacios originales, pues ya no existen, como ya hemos comentado, sí que permiten una vuelta a la lectura iconográfica de las obras y además se ha recolocado tal y como nosotros la hemos visto en las fotografías previas a la intervención de arranque de las pinturas murales que ustedes también han podido ver al principio de la intervención. Otro ejemplo será la escultura monumental de la Virgen Blanca en la iglesia de San Miguel, en el centro de Vitoria. Es una escultura monumental de una sola pieza en piedra de la zona, piedra de una caliza de la zona que se ha empleado mucho en monumentos y que además está policromada en diversas ocasiones. Esta escultura también ha sido la patrona de la ciudad desde principios del siglo XX y siempre ha tenido un lugar preferente dentro del espacio de la ciudad. Y como pueden ver aquí, esto es una de las principales plazas de Vitoria, es la Plaza de la Virgen Blanca, lleva su nombre y tiene múltiples ofrendas, adoraciones, rezos, etcétera. Hay muchísimos actos alrededor de esta hornacina. Sin embargo, bueno, nosotros creemos, o los estudios piensan que nos llevan a pensar que esta Virgen pertenecía al parteluz del pórtico que estaría aquí detrás, tal y como ocurre con otros pórticos similares de épocas más o menos cercanas, como puede ser el pórtico de la Catedral de Santa María, el pórtico de la iglesia de San Pedro, ambas en Vitoria-Gasteiz, y el pórtico de la iglesia de la Guardia, que está en la zona de la Rioja Alavesa. Entre los años 80 y 90 del pasado siglo ocurrieron una serie de actos vandálicos que al final llevaron a replantearse si era conveniente o no que continuara expuesta donde estaba expuesta. Además, esta hornacina que ustedes ven aquí estaba orientada al sur, de manera que aquellas dentro de ese espacio acristalado y cerrado, las oscilaciones diarias de temperatura y humedad eran tremendos, lo cual acrecentaba aún más el deterioro de la policromía. Por lo tanto, hacia el año 2008 se decidió trasladar al servicio de restauración para buscar una vía de trabajo y, mientras tanto, puesto que es una imagen de culto, se hizo una réplica en los mismos materiales que la original y es la que hoy en día podemos ver en el lugar donde estaba la escultura original, en la hornacina, para que la gente pueda seguir realizando pues, sus oraciones y sus devociones. Es un trabajo que en 2015 se realizó gracias a la financiación del Instituto del Patrimonio Cultural Español y hubo una codirección y redacción de proyecto entre tanto el Instituto como el Servicio de Restauración de la Diputación de Álava. También se realizaron visitas guiadas para poder ver cómo iban los trabajos de restauración, puesto que la ciudadanía estaba muy interesada en esto. Y los trabajos de intervención directos sobre la obra pues, le devolvieron su lectura mucho más equilibrada, como puede verse en la imagen de la derecha. Además, sobre los motivos en 3D elaborados por el Instituto, se pudo plasmar todo el estudio de policromías que realizó el equipo de Petra SCOP y podemos conocer así cómo ha sido la evolución polícroma de esta escultura a lo largo de los siglos, como han podido ustedes ir viendo. Hubo mucho debate sobre cuál era el lugar más adecuado para devolverla, para volverla a exponer. Se consideró que no eran adecuados devolverla a su espacio ni a la hornacina, ni a sitios muy expuestos como la portada, el parteluz de la portada. Por lo tanto, finalmente se decidió que se llevara al Museo de Arte Sacro, pues cumplía todas las garantías de custodia necesarias para su correcta conservación.
Finalmente les comentaré muy por encima, puesto que estamos trabajando todavía en él, la intervención que estamos realizando en la portada de Santa Ana, de la Catedral Santa María, que es una portada que está, como ven ustedes aquí en la plaza de la Catedral Santa María. Por aquí se entraría el pórtico principal ya restaurado, y esta es una portada secundaria mucho más pequeña que estuvo tapiada hasta el año 1962, en que se realizó una gran intervención que afectó a toda la catedral. Esta portada ya venía bien acompañada por todos los trabajos previos que se habían realizado, todos los estudios previos que se habían realizado con el plan director, que está publicado, y también con los trabajos de restauración del pórtico de Santa María, que digamos que fueron muy exhaustivos, tuvieron una detallada documentación que hoy en día eh, se puede revisar, y además está todo metido en un GIS. Y acabó además en esta explicación de las diferentes policromías al cabo del tiempo mediante iluminación, mediante cambios de iluminación. También ya se había los primeros gráficos litológicos tomados, aunque hoy en día estamos revisándolos. Los está revisando el geólogo Koldo Martínez Torres, que es un profesor de la Universidad del País Vasco, que trabaja habitualmente en el estudio de la piedra ornamental. De nuevo, el laboratorio nos está ayudando a tomar las medidas que se considera que pueden sernos de utilidad a lo largo de todo este proceso, y sobre todo para su mantenimiento posterior, tanto tomando mediciones de temperatura y humedad que vamos recogiendo en diferentes gráficos, y también en la porosidad de la piedra, tanto antes como hemos hecho porosidad antes de la eliminación de la suciedad, después de la eliminación de la suciedad, y haremos también si hay alguna zona en la que hay que aplicar algún producto hidrofugante, pues también lo realizaremos. Procuramos evitar en la mayoría de lo posible la aplicación de estos productos, por la experiencia que hemos tenido en muchos casos negativa. Por lo tanto, esto lo aplicaremos únicamente con una seguridad de que va a haber un mantenimiento y un control exhaustivo. Los primeros trabajos se realizaron en el servicio de restauración. Se trasladaron las esculturas exentas que tienen restos de policromía, y a las que se les ha realizado un trabajo un estudio de las policromías y una eliminación de los daños, una eliminación de la suciedad y costra negra. Y el resto de los trabajos se van haciendo en la misma portada, a la cual realizamos visitas técnicas. Suelen ser semanales. En estas visitas está todo el equipo, tanto de arquitectos como de geólogos cuando hace falta, de químicos cuando es necesario. Siempre estamos fijos en los arquitectos, restauradores y por parte de la empresa también restauradores, y las personas que están haciendo en este momento una bóveda que va a proteger, una bóveda de cantería que va a proteger a la portada, pues sobre todo de problemas de lluvia y de exceso de viento. Todo esto irá recogido en una memoria final. En toda esta memoria final tenemos la suerte que en la catedral está todo georreferenciado, como ya les he comentado, por lo tanto quedará publicado y quedará claramente revisable, y además lo acompañaremos también de un plan de mantenimiento en el que no solamente es importante tener claros pues qué trabajos hay que hacer, en dónde la localización de estos trabajos, quién ha de hacerlos, con qué periodicidad, qué valor económico va a tener, para que pueda haber una previsión, como hemos ya comentado, que se va a generar con una previsión dentro de los presupuestos anuales, ¿no? Sino que además tiene que existir ese compromiso por las diferentes instituciones que son responsables de su mantenimiento, de que esto se va a realizar, porque conocemos muchos planes de mantenimiento que están todavía en el cajón y no se llegan a ejecutar. Como se ha ido viendo a lo largo de todo el seminario y también a lo largo de la ponencia de hoy, es fundamental la colaboración, ya lo hemos insistido entre todos, la colaboración entre diferentes disciplinas,
para formar esos equipos que van a ser de ayuda inestimable para poder conocer, comprender y que llevar adelante de forma adecuada los trabajos de intervención. Es importantísimo ir recogiendo aliados siempre durante todo este transcurso, durante todo este camino, aliados que en muchas ocasiones son personas que están trabajando también en otras instituciones, pues pueden ser en universidades, en otros laboratorios, en otras fundaciones, con las cuales podemos crear convenios y acuerdos que nos permitan trabajar eh, profundamente. Y por supuesto, hay que devolver a la sociedad todo aquello que ha aportado, puesto que la mayoría de estos trabajos están realizados con dinero público, y por ello la difusión de todo lo que se está haciendo es tan importante para que la gente, la ciudadanía, conozca en qué estamos trabajando y cómo podemos, qué les estamos aportando y para qué ha servido toda esa aportación que ellos han hecho. Nada más, con todo esto, pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a todo el mundo y no tengo nada más que añadir de momento.